Así vimos la mascleta del 4 de mayo disparada por la pirotecnia Pibierzo en honor al Día de las Madres. Una mascleta que, aunque se veía pequeña, fue muy poderosa, y a pesar de contar con un pequeño fallo que activó el bombardeo final al inicio, fue una mascleta muy fuerte, con una velocidad y un ritmo impresionantes que nos hizo vibrar a todos los presentes. Así que acompañen a este Rolo y a este Francés en Valencia a disfrutar de este día. Hoy nos vinimos a la plaza del ayuntamiento porque se va a disparar una de las mascletas canceladas en Fallas por la lluvia. La mascleta se aplazó para el día de hoy, 4 de mayo, Día de la Madre. Aquí ya tenemos una vista completa de la mascleta, la cual será disparada por la pirotecnia Pibierzo. La mascleta de cerca se veía excelente, prometía mucho y la verdad es que fue muy buena. Horas antes de que comience la mascleta vemos como todos los vendedores de flores sacan sus flores a la calle para aprovechar al máximo la afluencia de gente, aunque esto generó sus polémicas, pero en eso no vamos a entrar en detalles. Aparte de la mascleta también tenemos las cruces de mayo por toda la ciudad. Esta es la de la plaza del ayuntamiento. A pesar de ser mayo, el ambiente se sentía como en Fallas. Lo único que faltaba era la falla municipal y las charangas. De resto todo se sentía como en Fallas. Feliç Dia de la Mare. Es queda pendent en Falles i avui disparen la plaça la pirotecnia Pibierzo. Venen des de Villaverde de la Badia i dediquen esta mascleta a totes les mares en el seu dia. Benvinguts, amics de la pirotecnia Pibierzo. Un poco lento. ¿Dónde está? ¡Eh! ¡Eh!
Y así terminó esta mascleta un poco accidentada, pero la verdad a mí me encantó. Aunque no tuvo el ritmo tradicional de una mascleta, fue muy potente, fue rápida y diferente.